El proceso de formulación de proyectos sociales no solo tiene aspectos técnicos, sino también cuenta con una dimensión política, y de eso es lo que vamos a hablar en un par de clases. Las decisiones políticas normalmente se presentan como contrapuestas a las decisiones técnicas. Hasta ahora nosotros hablamos de los proyectos privados de inversión, en los cuales existe un beneficio privado. En los proyectos de inversión pública existe un beneficio colectivo, por lo tanto intervienen las decisiones políticas, interviene la lucha entre distintos actores sociales. Aparece entonces una especie de tensión entre las decisiones técnicas y las decisiones políticas. Los aspectos de decisión política son muy importantes, generalmente son gravitantes a la hora de decidir, de evaluar y de formular proyectos, pero rara vez se mencionan en los cursos, solamente se habla de la parte técnica. Nosotros vamos a hablar en algunas cosas que son muy relevantes, especialmente algunos conceptos que tienen que estar claros acerca de la aplicación de criterios políticos en la formulación y evaluación de proyectos sociales. Una de las distorsiones principales es que los que deciden el gasto podrían verse también beneficiados con los recursos, o ellos directamente o bien grupos a los que están afiliados. Por eso muchas veces se ve lo que se considera corrupción o mal uso de los recursos cuando se usan recursos públicos para tener algún interés particular de una persona o un grupo pequeño de personas, o un grupo pequeño o una persona generalmente afiliada con la persona que decide el gasto. Aquí aparece un criterio que se usa mucho en política y en la formulación de proyectos de inversión pública, que es el llamado bien común. ¿Qué cosa es el bien común? El bien común tiene dos significados, un significado fuerte y un significado débil. En su significado fuerte, el bien común es lo que se percibe como bueno por todos los miembros de una comunidad, sin una sola excepción. Por ejemplo, envenenar el agua potable es algo que va claramente contra el bien común, porque no hay una sola persona que no pueda considerar bueno consumir agua pura. Pero ese bien común no es muy importante porque normalmente no es disputado, es un bien común que no se disputa. Como vimos nosotros, la asignación de recursos nace de una lucha entre intereses contrapuestos, entre actores sociales que compiten por tener acceso al presupuesto disponible para los proyectos sociales. El bien común, en cambio, en su versión débil, es todo lo que es percibido como bueno para un grupo de influencia especial en la comunidad. Generalmente ese es el bien común de que se habla, no es el bien común de todos, porque el bien común de todos es irrelevante, no se disputa. Lo que sí es disputado es el bien común de grupos particulares de influencia dentro de la comunidad. ¿Esto por qué es importante? Porque una de las funciones del Estado es garantizar el bien común, y por lo tanto todos los grupos de influencia quieren que sus propios intereses o sus propias demandas sean consideradas como bien común y por lo tanto sean garantizadas por el Estado, porque como sabemos también el Estado es el mismo que decide a quién, cuánto y de qué forma se reparten los recursos. El bien común débil tiene varios grados. Podemos partir por el grado más aceptable en una escala decreciente, que sería el bien de la mayoría. El bien de la mayoría dentro de una sociedad es considerado legítimo por la naturaleza del sistema democrático. El sistema democrático consiste en que las mayorías mandan y disponen, por lo tanto, el bien común sería el bien de la mayoría. Esta definición, que parece tan sencilla, tiene sus problemas. Por ejemplo, si nosotros la aceptáramos, no nos podríamos quejar que en la persecución de los judíos en Alemania de Hitler. Ese es uno de los problemas que tiene la legitimidad del bien común débil, visto como el beneficio de las mayorías. Luego viene el bien común débil, que es conocido por todos nosotros, que es el bien de los grupos de interés poderosos, de los grupos que tienen influencia, los grupos que tienen poder político. Podrían ser empleados públicos, grupos de ecologistas, iglesias,
consorcios de empresas, grandes sindicatos, etc. La mayoría de estos grupos se apoyan en motivos morales, otros se apoyan en su poder económico, o bien en su capacidad para dar empleo. Finalmente existe un bien común que es el más restrictivo de todos y sin embargo es el más garantizado, que es el bien común del gobierno de turno. Como el gobierno es quien representa y el que dispone del poder coercitivo del Estado, todo lo que considere bueno para sí será automáticamente considerado bien común. Todos los gobiernos consideran que lo que es bueno para el gobierno es bien común. Como vemos, el bien común en su forma débil es problemático porque siempre beneficia a unos a costa de perjudicar a otros. Sin nombrar que todos tratan de atribuirse el bien común para pedir que el Estado use su fuerza para proteger lo que a ellos les conviene o para acceder a sus demandas sociales. Tenemos entonces que el bien común existe, que existe un bien común fuerte y un bien común débil, y que el bien común débil normalmente es problemático y se usa muchas veces para encubrir los intereses, las demandas sociales de grupos que pueden ser o no mayoritarios dentro de la sociedad. Una decisión pública es un instrumento que transfiere las expresiones del deseo de la sociedad o que resuelve demandas o problemas sociales. Estas definiciones tienen su problema, especialmente cuando se usa el nombre de la sociedad. La sociedad es una entelequia. El sistema político normalmente son democracias representativas donde son grupos que representan intereses de muchos otros. Y como ya vimos, el bien común es usado frecuentemente por estos grupos para tratar de acceder o tener recursos para satisfacer sus propias demandas o intereses. Cuando se dice que las decisiones públicas son expresiones del deseo de la sociedad, eso no es correcto, porque la sociedad no es una persona ni tampoco tiene deseos. Lo que son las decisiones públicas son respuestas a presiones de grupos de interés específicos. Ahora, esta lucha de demandas sociales de grupos de interés es totalmente legítima, es parte de la organización social y es parte de la resolución de conflictos que existen en democracia y normalmente se resuelve en elecciones. Finalmente, los problemas sociales, las demandas sociales son los que el gobierno considera como problemas o como demandas. Como el gobierno es el que pone la plata, es el gobierno el que considera cuáles son las demandas sociales y cuáles son su prioridad. Una vez que el gobernante define algo como un problema público, viene la necesidad de solucionar ese problema. La solución es una política pública. Por ejemplo, un proyecto de inversión público que tiene soluciones que pueden o no coincidir. Siempre una política pública tiene una solución técnica y otra solución política. La solución técnica normalmente es del tipo costo versus beneficio social, o sea, una solución de eficiencia, lo que da una factibilidad técnica o viabilidad. Pero la viabilidad no es el principal objetivo de las políticas públicas. Hay que tener en cuenta que más que la solución de un problema técnico, se trata de un conflicto entre grupos de interés que compiten por recursos. Existen en realidad esas dos dimensiones, la dimensión técnica por una parte y la dimensión política por la otra. La viabilidad política es relativamente más sencilla que la viabilidad técnica. Es políticamente viable todo proyecto que ayuda al gobernante a mantenerse en el poder. Este hecho simple explica por qué la viabilidad política es mucho más importante que la técnica, porque el gobernante definió el problema y tiene poder arbitrario sobre él. Es lógico pensar que siempre pondrá sus propios intereses como árbitro supremo de viabilidad. En los proyectos públicos, un aspecto que hay que recalcar es que no existe una sola realidad objetiva. ¿Por qué no existe una realidad o una solución objetiva? Por el simple hecho que son grupos de interés en conflicto y cada grupo considera como legítimo su propio interés. Por lo tanto, lo que es justo para uno es injusto para otro.
especialmente cuando compiten por los mismos recursos. Por eso la construcción de las soluciones públicas no es un proceso de observar problemas reales, sino que es más bien un proceso de construcción de argumentos. Es un proceso de convencer a los demás, o sea, de usar la retórica, para que acepten el hecho de obtener que sus propios intereses sean considerados por todos como mejores que los otros intereses en competencia. En esta figura podemos ver el problema de manera gráfica. El cilindro es la realidad objetiva y las sombras son las soluciones propuestas. Dependiendo del punto de vista, una misma realidad tiene dos proyecciones totalmente distintas. Las dos proyecciones son legítimas porque no tenemos acceso a la cosa real, entonces esas dos proyecciones compiten. En este caso, el punto de vista del gobernante goza de una ventaja enorme porque tiene un poder arbitral. Él es quien tiene los recursos, él es quien tiene el aparato del Estado a su disposición y es el que manda casi sin contrapesos. Los problemas públicos son el punto de partida de cualquier política pública. Esto parece obvio. El problema es, en general, una situación que no nos gusta, una situación que no nos satisface, una discrepancia entre cómo nosotros pensamos que debe ser algo y cómo realmente es. Los problemas tienen dos dimensiones también, una que es la normativa y otra la positiva. Lo normativo se basa en los valores, en las preferencias, mientras que lo positivo es lo observado, se basa en lo que nosotros observamos y medimos. Lo normativo tendría que ver, como ya se habrán dado cuenta, con la dimensión política, y lo positivo tiene que ver con la dimensión técnica, con la dimensión de eficiencia. Los problemas públicos entonces se enfrentan con esta dificultad que dependen de los valores y las preferencias que no son iguales para todas las personas. Entonces, como cada uno tiene sus valores y preferencias, a la vez cada grupo tiene sus valores, preferencias e intereses, cuando hay una competencia no podemos hablar de una realidad objetiva, solamente de lucha de poder, de lucha por obtener cierto objetivo entre intereses encontrados.